atención que por lo general bueno, tenemos un presidente del Banco Central que está entrando pues a su tercer quinquenio, ¿no? O ha entrado a su tercer quinquenio. Digamos, mucha emoción no parecía haber y mucha tensión tampoco. Es decir, pasaban las designaciones de los directores del Banco Central de Reserva, pasaban piola en términos mediáticos. Esta vez no ha ocurrido esto. El carácter político, ¿no?, de este nombramiento ha despertado pues una gran oposición, particularmente entre estudiantes. El Frente Amplio ha presentado también una moción para anular este nombramiento. Primero, en términos de política cambiaria, contémosle a los televidentes, ¿qué efecto podría tener una designación como esta, si es que tendría alguno, o estamos hablando sobre todo de un efecto netamente político? Claro, el punto tiene varios ángulos, ¿no? Uno, el de la independencia del Banco Central. Entonces, es un ente autónomo, así, ¿no? Es, mucho se ha hablado... Que opera incluso frente al MEF con total independencia. Exacto, ¿no? Entonces, claro, se dice, si es alguien que proviene del poder político o de grupos económicos o que defiende algunos intereses y hay un conflicto, no es lo mejor que debería haber para el Banco Central, ¿no? Un segundo tema es la idoneidad, si califican o no según los requisitos que se plantean de experiencia, amplia experiencia en estos temas, porque la coyuntura, digamos, internacional de subida de la tasa, los temas de los equilibrios que hay que manejar requieren personal técnico, ¿no? Ahora, también Mafalda ya ha reconocido que no tiene mayor idea de, ¿no? Que no tiene... Y en el caso de Klimper, él ha sido director antes. Sí, ha sido director antes. Es decir, ahí no le faltarían las credenciales académicas, si se quiere, de manejo. Lo que se cuestiona es que él tiene una investigación fiscal abierta. Así es. Por un escándalo de la campaña. Por un escándalo que habría que ver, bueno, en qué termina, ¿no? Pero también es verdad que ha habido directores que no necesariamente han sido economistas, han sido abogados o gente que maneja ahora. Es decir, el hecho que el Congreso nombre a los directores de por sí ya le da un matiz o una posibilidad de matiz político. Claro. O sea, no estamos hablando de un concurso público, ¿no? Tampoco es el fin del mundo, digamos, no es que, o sea, porque el Ejecutivo nombra, el presidente es el mismo de hace 3 periodos, como han señalado. Entonces, un cambio dramático o una modificación de la política monetaria no parece que va a haber. El tema es si los directores que entran aportarían o darían luces o ayudarían para definir lo mejor que se podría hacer según la coyuntura, que tampoco parece ser el caso, digamos, ¿no? Ahora, Nelson Manrique comenta hoy en La República las opiniones de Oscar Dancourt, que ha sido presidente de la institución. Oscar Dancourt probablemente no esté tan inscrito en la línea del actual directorio, ¿no? En todo caso, de repente está más cerca a la línea de Alan Ferli, por ejemplo, como economista. Y Dancourt decía, bueno, sí puede tener un efecto, ¿no? En el sentido que mire usted cómo el directorio último ha aguantado mucho la tasa el tipo de cambio, ¿no? Sí. Vendiendo pues o eliminando o deshaciéndose de reservas, ¿no? En prejuicio del ciudadano de a pie, ¿no? Y a favor del gran capital que tiene deuda en dólares, ¿no? Claro. Esa es una discusión que ha pasado, no sé si un tanto inadvertida, pero el hecho es que en un momento se criticó al BCR por no relajar más la tasa de cambio y quemar reservas. Claro. Esa es una característica de este último directorio del BCR. Probablemente Dancourt no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho, hay una continuidad. Habría dejado flotar más el dólar. Yo quería decir 2 cosas. Primero, sobre Dancourt. Dancourt fue el presidente interino del Banco Central de Reserva. Él introdujo la metainflación, la regla de Taylor, que son mecanismos que los bancos centrales modernos en el mundo impulsan. Es un manejo bastante técnico. Y bastante ortodoxo, que fue reconocido internacionalmente. Entonces, a veces le hacen críticas que son realmente injustas. Lo segundo es que efectivamente el Banco Central, la inflación se había salido del rango de la meta. Entonces, la discusión era, ¿qué hacemos? ¿Bajamos esa inflación o reactivamos la economía? Era un debate, cosa que hasta ahora se da, y el ministro Torre ha dicho que va a haber más bien un ajustón. De eso vamos a hablar. Entonces, lo que hace es
se concentraron en tratar de bajar la inflación, no bajaron la tasa de interés, subieron encajes, y el otro elemento que utilizaron fue tratar de controlar el tipo de cambio, porque a veces la subida del tipo de cambio contribuye a más inflación. Ahora, otros lo que señalaron también es, pero hay grupos económicos que calcularon mal, se endeudaron en el exterior, entonces si había una devaluación iban a tener pérdidas significativas, de forma tal que había un debate donde el tema de la independencia de los actores, de los operadores, es fundamental, ¿no? Entonces, yo coincido con Oscar Dancourt en el sentido de que hay decisiones delicadas que son parte del debate de política monetaria, pero también que son políticas, ¿no? Entonces, allí lo mejor sería tener técnicos independientes, no cuestionados, que pueden simpatizar con uno u otro partido, pero que, digamos, contribuyan a un manejo que nadie discuta sobre la política monetaria, ¿no? Más en coyunturas como la actual. ¿Cómo está en ese sentido reaccionando el Ejecutivo antes de pasar lo del ajuste fiscal? Hay quienes dicen, ¿no?, si el Ejecutivo es un rehén del fujimorismo, hay quienes dicen que puede ser un aliado del fujimorismo. Aquí pareciera darse otra situación, ¿no? Es decir, el Congreso irremediablemente, por decisión de las urnas, por el momento, está en control del fujimorismo. ¿Y qué le ha tocado al fujimorismo hasta ahora? Decidir la elección del defensor del pueblo, que a muchos no les gustó tampoco. Decidir ahora la elección del directorio del Banco Central de Reserva, o al menos de estos 3 directores, porque el resto todavía pues está en control del propio Ejecutivo. Es decir, son decisiones que le atañen directamente al Congreso de Control Fujimorista, ¿no? Claro. ¿Qué más podría hacer el Ejecutivo en ese sentido? Bueno, ¿acatar nomás? Yo creo que hay que primero respetar lo que la población ha decidido, ¿no? Y es lo que hay. Hay un Congreso que está en responsabilidad de hacer estas decisiones. De fuerza popular, y hay un Ejecutivo. Y de responder por lo que le toque también. Por supuesto. Entonces, ahí voy. Un tema es, lo que llama suspicacia es que para el caso de la SUNAT también nombraron una persona allegada. Ahí sí se ve una intersección entre el Ejecutivo y el Entonces uno dice, bueno, esto parece conversar. Ahí sí se ve, ¿no? Entonces, ahora, ¿está mal que conversen? No, yo no creo que esté mal. O sea, es más, si... De repente no les queda otra también en algunas circunstancias. También, pero tienen puntos de coincidencia sustanciales en términos de lo problemático, de la propuesta económica. Entonces, a mí no me parecería mal que de manera transparente se definan puntos, sea en la Junta de Portavoces o en alianza explícita con el Poder Ejecutivo y el Premier, donde se le diga al país, vamos a avanzar en estos puntos de manera concertada, porque estos son, bueno, y hay varios que han sugerido que esto se dé así. Yo eso no lo veo mal. El otro tema es el manejo de la mayoría, o sea, porque es delicado. Tienes mayoría, pero también debe haber un cierto respeto a minorías. Entonces, si Fuerza Popular quiere ser gobierno, tiene la oportunidad de oro de mostrar que es capaz de concertar, que es capaz de crear políticas de Estado, que no avasalla, que no copa. Ahora, ese es un punto clave, porque Keiko Fujimori perdió la elección por 40.000 votos, ¿no? Ahora, por supuesto, podemos decir que hay coincidencias programáticas en política económica, que seguramente el Frente Amplio se diferencia, ¿no?, en varias de estas, pero hay coincidencias programáticas indudables entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por supuesto. Pero no fue por eso que ganó Kuczynski. Kuczynski ganó por las diferencias. O sea, esos 40.000 votos que en su momento definieron, ¿no?, una elección, es porque en buena medida muchos, incluso Verónica Mendoza llamó, ¿no?, no muy contenta, pero llamó a votar por Kuczynski precisamente porque habían unos puntos centrales de diferencia que tenían que ver con otros motivos probablemente que el manejo económico. Y Klimper fue ahí un protagonista, es decir, Klimper estuvo inmerso en un escándalo de manipulación de audios, ¿no?, de querer culpar pues a un testigo que había salido al frente precisamente, ¿no?, acusando a Joaquín Ramírez, que también tiene, ¿no?, una investigación por lavado de activos. Entonces, a lo que se va es que, por un lado, es el tema de si están o no capacitados, si siguen o no una línea política, pero va más allá. Pareciera que Keiko Fujimori reincide o vuelve a las razones por las cuales
prácticamente perdió las elecciones. Hay un tema de aprendizaje político que no parece haber calado mucho, ¿no? Bueno, en todo caso es lo que uno podría señalar. Sí, yo creo que ese es un tema central, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Kuczynski, va a implementar con esta delegación de facultades, que se las han demorado también en dar, ¿no? O sea, yo creo que tiene razón el gobierno cuando dice, quieres hacer el balance de los 100 días, pero me has tenido 3 semanas o no sé cuántas, en que te doy o no te doy las facultades. Al mismo tiempo me parece bien que no sea una cuestión automática, que las comisiones evalúen qué se da y para cuánto. Ahora, ¿qué va a cumplir el presidente? El discurso de la primera vuelta, que es donde tiene muchas coincidencias con Fuerza Popular y que puede llevar también a una polarización, digamos, o va a cumplir con las promesas de la segunda vuelta, donde hizo alianzas, donde hizo ofrecimientos al sector laboral, los temas ambientales. Y hay algunas medidas donde parece que más lo está jalando la versión original, ¿no es cierto? Y para eso la izquierda tiene que funcionar de recordatorio. Tiene que funcionar de recordatorio, pero al mismo tiempo lo puede acercar más a Fuerza Popular. Para terminar, este anuncio de ajuste fiscal, tanto con el presidente pude conversar la semana pasada y me repitió varias veces que tenemos que ajustarnos el cinturón, no nos la esperábamos, ¿no? Y el propio ministro de Economía ya lo va desarrollando en términos de ajuste fiscal. En su perspectiva, en una situación como esta, ¿un ajuste fiscal es lo que requiere la economía del país? Bueno, hay un punto en que tiene razón el gobierno, o sea, esperaban un déficit del 3% y dicen 3.8. Ahora va a ser 3.8. Es mucho más alto. Es mucho más alto. Entonces, claro, ya se prenden las luces de alarma y dice, si hago un shock de inversión pública, esto se me puede ir más del 4 y puede ser inmanejable. Ahora, el tema es el manejo en el ciclo, ¿no? Puede que un año te pases, pero tienes que mover la economía. Entonces, ¿por qué han apostado? Porque el destrabar los grandes proyectos de inversión pública tenga el suficiente impacto junto con el cambio de expectativas de los agentes económicos y los empresarios, que digan, bueno, tenemos un gobierno responsable o pro inversión, entonces vamos a apostarle. El asunto es que hay que esperar. De otro lado, medidas tributarias para incentivar la inversión. Se habla también de la búsqueda de repatriación de capitales para poder... Y ojalá que funcionen todos esos... Es una apuesta, finalmente. Es una apuesta y ojalá que entremos más en la reactivación de corto plazo, donde depende también qué va a hacer el Banco Central, y no, bueno, porque también quieren hacer la formalización, un cambio estructural en este momento. Creo que lo prioritario sería reactivar, consolidar eso y seguir avanzando, ojalá que concertadamente con las fuerzas. Muy interesante, Alan Ferli. Y bueno, y responderán al Ejecutivo por esa apuesta, ¿no? Es una apuesta y los resultados hablarán por ellos. Alan Ferli, economista y parlamentario andino, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Esta mañana vamos a ir a una